Hola, buenas tardes, buenas noches una vez más y todos bienvenidos a Conociendo el Libro de los Espíritus. Hoy intentaremos dedicarnos ya a las preguntas. Llevamos varias semanas intentando conocer un poco más lo que es este libro, este gran libro, a través de la introducción y del prólogo. Hoy vamos a intentar hacer las causas primeras con el capítulo 1, que lo dedica por completo Allan Kardec a Dios. Entonces, como os decía, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos veáis. Mi nombre es Manuel Soñar. Buenas tardes o buenas noches, como dice Manolo. Yo soy Dolores y os doy la bienvenida una tarde-noche más a Conociendo el Libro de los Espíritus. Hoy vamos a iniciar el análisis ya del libro en sí. El conocimiento del Libro de los Espíritus a partir de las preguntas. Hasta ahora habíamos estado trabajando lo que sería la introducción y el prólogo. Lo habíamos estado desmenuzando para que tuviéramos un contexto muy amplio de lo que sería el libro para sus preguntas y sus respuestas y poder situarnos en donde debíamos estar. Y empezamos por las cuestiones planteadas por Kardec a los espíritus. Como trabajador metódico, que es Kardec, se empieza a preguntar a sí mismo por dónde empezar tan laboriosa tarea. Porque parece fácil, ¿no? Pero ¿por dónde se empieza algo tan extenso como es preguntar al más allá qué hay, ¿no? ¿Y qué mejor forma que hacerlo desde el principio? Que en la teoría parece muy lógico, pero que en la práctica no lo es tanto. Claro, ¿el principio qué es el principio? Porque ¿dónde está el principio? ¿Cómo llegar a la conclusión por dónde empezar? Quizás por la aparición del primer ser humano en la Tierra, quizás por el nacimiento de nuestro planeta o de nuestro sistema solar. No, Kardec se da cuenta que el principio va mucho más allá. Debe haber algo que sea el culpable, ¿no?, de todos esos eventos que hemos comentado. Algo tiene que haber para todo lo que está sucediendo. Por decirlo en otras palabras, y aludiendo al título de este primer libro de los 4, en que Kardec dividió el libro de los espíritus, debe haber una causa primera, la causa de todo lo que estamos tratando. O sea, la causa causal de todo, que significa el principio de una causa, ¿no? Y de esta forma llega a la conclusión de la primera y magnífica pregunta de este libro. Se pregunta por Dios. La definición más común de Dios es la del ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, juez, protector, porque lo hemos leído en los catecismos, en las religiones, en algunas religiones providente, salvador del universo y de la humanidad, un salvador. La respuesta a esta pregunta aún genera más preguntas. ¿Por qué debería el universo y la humanidad ser salvados por aquel que los creó? Es algo muy raro, ¿no? ¿Por qué los creó si luego debe salvarlos? Entonces, claro, todo esto que ya estaba en el acervo, en el inconsciente de todos los seres humanos, ser salvados, la creación, Kardec decide que va a empezar por ahí, por esa pregunta tan filosófica que todos nos hacemos en algún momento. La respuesta se encuentra en las ideas de que el hombre había sido hecho normalmente a imagen y semejanza de Dios. O por lo menos eso decía la mayoría de las culturas y religiones, sin profundizar, porque a partir de esa premisa se da por supuesto quién es Dios. Si estoy hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿Dios es quién? Es una persona, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir imagen y semejanza? La semejanza hace alusión a un parecido o a cierta igualdad, mientras que la imagen se refiere, por el contrario, a una proyección, representación o una copia del original. O sea, semejanza e igualdad, pues no significan lo mismo, pero es un contexto que todos nos teníamos ese chip psicológico. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si lo llevamos a las criaturas, podemos decir que toda la creación es la semejanza del Creador. Toda. Desde un rayo de sol, la luna, el agua, un pájaro, o podríamos decir, parafraseando a los espíritus, desde el átomo hasta el arcángel, todo tiene la firma del Creador. O sea, que todo es semejanza de Dios.
Vamos a ahondar un poco más de la premisa de Dios y su semejanza y cómo se ha visto a lo largo del tiempo. En el pensamiento cristiano, para Santo Tomás de Aquino, que era del 1224-25 más o menos, es uno de los grandes pensadores también de la historia del cristianismo, que nace solamente un año antes que Francisco de Asís, ¿no? Dice, por ejemplo, que cada persona tiene un valor fundamental, independientemente de su clase, raza, género o discapacidad. Y lo he hecho bien, discapacidad. Porque las personas no tienen el mismo valor si son discapacitadas, si son mujeres, si son negras. Y a lo largo de la historia esto lo hemos estado viendo. Pero ya Santo Tomás de Aquino, en 1225, que nace él, supongo que para 2230 más o menos, él ya piensa que la persona tiene un valor. Cualquier ser humano tiene un valor y busca ese valor de la persona y lo busca ese valor en Dios, ¿no? Y será una discusión teológica que va a perdurar hasta nuestros días, continuamente en esa búsqueda. Lo vemos, por ejemplo, que en ciertas discusiones teológicas todavía la mujer no tendría alma en muchas religiones, ¿no? Entonces, las ideas precursoras de Tomás de Aquino son base fundamental para el pensamiento espírita, ya que en su tratado Las 5 vías de la existencia de Dios dice en una de ellas, la base de la demostración está en lo que es, pero de Dios no podemos saber qué es, sino qué no es. Y ya dice qué no es Dios. Empieza ahí como una especie de semilla. Vemos en Tomás un pensamiento afín a las ideas kardecistas. Este pensamiento no había arraigado aún en las mentes de una sociedad que no estaba preparada para eliminar la idea de un Dios antropomorfo, que significa un Dios humano, un Dios persona, ¿no? Porque sería como decir que ya no nos pertenece Dios. O sea, si es algo, ya no es un Dios como nosotros, a imagen y semejanza. Y eso hace que a veces la mente o la psique rechace la idea de Dios. Psicológicamente aún no estábamos preparados para ese Dios que no fuera antropomorfo. Kardec, siguiendo la estela de Santo Tomás de Aquino y de otros pensadores, nos define a Dios un Dios totalmente nuevo. Ya en la forma de preguntar se denota la profundidad de Kardec, porque él ya hace la pregunta, ¿no? Y de los librepensadores, no podemos dar una imagen humana a algo que desconocemos, que verdaderamente se escapa a nuestra comprensión. Así que decide formular la primera pregunta según un concepto analítico y objetivo, no dejándose influir por preconceptos sociales ni religiosos, que estamos viendo que estaban en el acervo del inconsciente e incluso en la propia sociedad de la época. Kardec hace la pregunta de forma única hasta ese momento, porque en ese momento Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino habla de Dios y habla de que es algo, tiene algunas ideas, pero hace de una manera como un poco filosófica, sin profundizar realmente dentro del mundo espiritual, porque es como una barrera. Pero Kardec sí que puede preguntar directamente a los espíritus. Entonces es como pegar un salto cuantitativo y de calidad, de imaginar a preguntar directamente a los que allí están. Entonces Kardec hace la pregunta a los espíritus de una manera objetiva y dice, ¿qué es Dios? Y aunque parezca que es una pregunta que se ha hecho al azar, tiene mucho que ver con la parte psicológica del ser humano. Pensar que desde ese momento, hablamos de 1857, cuando se publica ya el libro definitivo, hasta ahora, si realizamos búsquedas de la palabra Dios a través de Internet, ya hay muchas acepciones que definen a Dios como qué, no como quién. Eso quiere decir que, aunque sea lentamente, estamos introduciendo esa realidad en la mente del ser humano. Estamos teniendo ese cambio psicológico para entender qué, que no quién, es Dios. Pero es muy curiosa la contestación de los espíritus, que va a traer también cierto análisis que vamos a realizar ahora, porque le contestan a Kardec, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Vamos a ver, vamos primero a tener que entender qué es la inteligencia suprema, porque es una frase muy bonita, pero que tenemos que entender los espíritas, porque se sigue escapando un poco al concepto de todos nosotros. En esta contestación se nos da la verdadera causa de nuestra propia vida, aunque no nos demos cuenta, de la vida del pensamiento.
y nos dice que es producto de nuestra inteligencia, que nos hace más humanos para el raciocinio y que no conseguimos verdaderamente ver realmente la profundidad de esta pregunta y de esta contestación, que nos da una respuesta que si nos parecía que la pregunta era interesante, la respuesta todavía es mucho más interesante, porque tiene para poder reflexionar incluso en el propio sentido de la vida del ser humano, de la vida plena de la que habla Jesús, de esa vida abundante, ¿no? Pensad que sin la inteligencia adquirida por experiencias anteriores, no tendríamos nada en esta vida. No podríamos vivir una vida plena, consciente, plena de conciencia, ni abundante sin la conciencia de quién somos y de por qué vivimos. Daros cuenta de la importancia de la inteligencia. Tal vez el libro de los espíritus y esta pregunta que estamos analizando ahora mismo sea la pregunta más compleja de atender para todos nosotros de entender y a su vez la más sencilla. Depende de la profundidad que nosotros le queramos dar. La dualidad de esa profundidad, a medida que crece nuestro propio espíritu, nuestro espíritu inmortal, que adquiere ese atributo divino que es la inteligencia, nos va a hacer que seamos partícipes de esa inteligencia suprema también. Vamos a ver cómo. Porque la facultad de la mente es la que nos permite aprender. Esa facultad es la inteligencia. Nos permite también entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea determinada de lo que es la realidad. La inteligencia, aunque no nos demos cuenta, es una capacidad mental que para nosotros, si no la analizamos, es muy general, pero que implica en el ser humano la habilidad para poder razonar, para poder planificar, para resolver problemas diarios, para pensar de forma abstracta. Somos de los pocos seres que tiene un pensamiento abstracto, para comprender esas ideas complejas, para aprender con rapidez y, sobre todo, para aprender de la propia experiencia. Pues Dios, nos dicen los espíritus, que es esa inteligencia, pero en un grado sumo. O sea, tiene lo mismo que nosotros, pero en un grado superior, supremo. Entonces podríamos decir, y mirándolo por encima, que nosotros, como hijos suyos, metafóricamente hablando, participamos de esa herencia genética que nos da Dios y que nos permite disfrutar de ese atributo para poder crecer física y espiritualmente. Esa es la importancia de la respuesta de los espíritus. Daros cuenta, pensad que en la parte psicológica o en psicología, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de todas las funciones cognitivas, como la memoria, la asociación, la razón. Entonces, esa inteligencia de la que hablan los espíritus es mucho más profundo que decir es un ser muy inteligente. No. Todo se resume, si analizamos bien la pregunta y la respuesta, que aún no se han puesto de acuerdo los intelectuales de nuestro día en qué es la inteligencia. Porque cada rama de la ciencia da una explicación según su ámbito. Y cuando los espíritus respondieron, vuelvo a decir, en 1857, parece ser que ya sabían de la complejidad y de la dificultad que entraña profundizar en la inteligencia humana, en la propia, y aún mucho más, imaginaros, poder ahondar en esa inteligencia suprema de la que estamos hablando. Repetimos, una simple es la respuesta, pero a la vez es una respuesta muy compleja. Dependiendo del nivel intelectual de cada uno de nosotros, es fascinante la respuesta a esta primera pregunta. Pero es que nos va a seguir dando luz a medida que nos salen otras preguntas que nos van a hacer volver a la primera y seguir pensando, para que podamos acabar entendiendo dónde estamos, de dónde venimos, dónde vamos, o incluso buscar esa desconocida inteligencia suprema. De esta primera pregunta de Kardec se nos deduce una segunda pregunta que también quizás la hemos leído por encima y no nos la hemos planteado bien, porque se supone que sabemos la respuesta, pero vamos a ver si la razonamos con la complejidad necesaria. ¿Te parece? Sí. La segunda pregunta, ¿qué se debe entender por infinito? Yo recuerdo que cuando la leí por primera vez, seguía sin entender por qué había hecho esa pregunta. Si Kardec era una pregunta que a mí
personalmente la veía un poco que no estaba dentro del contexto. Entonces, los espíritus le contestan lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que sea desconocido es el infinito. Aquí Kardec nos demuestra una vez sus artes o sus dotes de pedagogo, de enseñanza. Él sabía bien lo que se preguntaba. Si los espíritus definieron a Dios como la inteligencia suprema, que es la mayor de todas, ¿qué significa? Que hemos visto lo difícil que es saber lo que es la inteligencia. Entonces él estaba buscando otros caminos de definición o de búsqueda. Entonces, su segunda cuestión sería buscar qué es o qué se aproximaba más a Dios. Y aunque nos parezca algo raro, el infinito o lo infinito es lo que se aproximaba más a Dios. Era como una especie de analogía que Kardec estaba poniendo en esa pregunta. O tal vez era una pregunta directa de cómo era Dios. Entonces, para poder definirlo en nuestras limitadas palabras y concepciones mentales, es que son concepciones mentales muy, muy limitaditas. Cuando hablamos de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es que son muy limitaditas si hablamos del infinito. Y ahora veremos por qué. Kardec reflexiona que debe ser algo inconmensurable, el infinito debe ser algo muy grande. ¿Qué debe ser? Y para disipar las dudas hizo esta pregunta y así poder seguir indagando. La respuesta de los espíritus deja claro los límites de la contestación. ¿Por qué? Porque añadiendo una ampliación en su respuesta, ilustrando que todo lo desconocido es infinito. Esto es una reflexión que nos hace Kardec, que todo lo desconocido es infinito. Y hay una segunda lectura también aquí. ¿Cuál es la segunda lectura? Pues muy sencillo, que hay mucho que nos falta todavía por aprender, que es infinito lo que nos falta por conocer. No obstante, no entra en ese concepto dentro de la definición formal de infinito. ¿Todo lo desconocido es infinito? No. ¿Qué significa para nosotros en nuestro lenguaje? ¿Y por qué esta contestación de los espíritus? Pues infinito significa que no tiene ni puede tener fin ni límite. Por ejemplo, el universo es infinito, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que es muy numeroso o muy grande. Y esa es la contestación que nosotros conocemos. Por eso cuando pregunta por el infinito me resulta un poco chocante. En realidad, algo infinito se puede entender como algo que no tiene fin, pero en realidad también puede tener un inicio. Pero claro, damos por bueno solamente una de las respuestas, que no tiene principio ni fin, porque eso es que siempre se nos dice. Pero hay algo que puede tener principio y llegar a ser infinito. En realidad, aquí los espíritus delimitan muy bien el concepto, para que no nos perdamos, para que no vayamos haciendo divagaciones, para, como siempre, disipar las dudas o no dejar margen a las dualidades. Pero hay algo más profundo en esta pregunta. Hay algo muy profundo, que es un concepto muy utilizado por todas las culturas, el infinito. Y es un concepto utilizado desde muy antiguo. Entonces, claro, Kardec sabía bien lo que se preguntaba, porque la simbología del infinito traspasa las barreras psicológicas, porque es un símbolo de eternidad. No ahora que nos ponen ese infinito, ese 8, ¿no? Que está como acostado, donde es de las matemáticas, que nos ponen para las joyitas, no. Es algo psicológico y está en el acervo, lo que es el sentido del infinito, el sentido de la eternidad. Pero no es actual, es mucho más antiguo de lo que pensamos, porque siempre el ser humano buscó a Dios. En la filosofía está representando la unión del plano físico y el plano espiritual, lo infinito. También representa en la India el dualismo, la perfección, la igualdad entre el hombre y la mujer. Muchos lo conocen a veces como mandalas, ¿no? Y es muy antiguo para representar lo infinito. Y de esta manera también están representando a Dios. Claro, es un concepto que se une, Dios y lo infinito, ¿no? También, por ejemplo, lo que sería para nosotros este concepto no tiene nada que ver con la palabra infinito, pero existe en la India y en muchos sitios. Claro, estamos hablando de que Kardec tenía una vasta cultura, que sabía muchísimo y que, como se dice en castellano, no daba una puntada sin hilo, sino que sabía para dónde quería ir.
En China, por ejemplo, este mismo símbolo representa la riqueza, la prosperidad. Es un símbolo que a veces vemos como el yin y el yang, y hay algunos parecidos. Muchas otras veces simboliza el equilibrio de las energías. En la cultura egipcia tenemos el uroboro, que es aquella serpiente que se muerde la cola y entonces simboliza la unión del inicio y el fin, o sea, la eternidad, que da vueltas, se muerde la cola, es un símbolo. Claro, nosotros creemos que hay un solo símbolo ahora con el infinito, pero no, es un símbolo cultural que está en todos los lugares, que cada uno ha representado siempre como sin un principio ni un fin. Bueno, y ahora os contaré una curiosidad, ¿no? Que los nudos celtas son a menudo figuras cerradas que representan el infinito. Simbolizan la conexión entre lo natural y la eternidad, o sea, entre el mundo físico y Dios, y lo eterno. Estos nudos forman parte de los grabados en los templos, armas, joyas y ropajes de los celtas, y son un elemento importante de la conexión con su cultura y su identidad. Vamos a recordar aquí algo, que Kardec fue un druida celta. Entonces preguntó, porque es muy fácil ver que esos nudos, o que todo lo que hemos explicado, para ellos era Dios, esa eternidad era Dios también. Era un conjunto. El infinito era un conjunto. Tras esta explicación entendemos por qué los espíritus dan una explicación tan necesaria, para que entendamos muy bien que todo lo desconocido para nosotros es infinito. Todo cuanto no conocemos se pierde en lo infinito, en lo desconocido, dando un broche de oro y una nueva interpretación en esta cuestión para adentrarnos en la siguiente. Tras esta explicación que nos está dando Loli, quizás no parezca que tenga la importancia que tiene, pero la simbología del infinito es muy importante, porque en algunas culturas podríamos llegar a pensar que ese símbolo del infinito, no el matemático, sino el uroboro y todo lo que representa algo que no tiene principio ni tiene fin, podría representar la esencia de Dios. Entonces, Kardec, en la tercera pregunta que vamos a leer ahora, intenta dejar claro los conceptos, pero es que además los espíritus lo dejan todavía mucho más claro que él cuando le contestan. Porque Kardec dice, ¿se podría decir que Dios es lo infinito? No habla del infinito, habla lo infinito, aquello que no tiene principio ni tiene fin. Y entonces le dicen los espíritus, es una definición incompleta, por la pobreza de vuestro lenguaje, la de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que se hallan por encima de su inteligencia. Daros cuenta que si en algún momento se había podido pensar que el infinito era Dios, aquí queda claro que no es. Dios no es lo infinito. Dios es algo que va mucho más allá. Y nos aclara Kardec diciendo que Dios es infinito en sus perfecciones, pero que como todo, para el ser humano, para la mente de los encarnados sobre todo, el concepto de infinito representa una abstracción. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera de nosotros piensa en lo infinito, cuando yo pienso, por ejemplo, en lo infinito, invariablemente ya estoy poniendo unos límites. Porque mi mente es así. Soy incapaz de no poner unos límites, por mucho que yo quiera. Es imposible entender la expresión de infinito, porque sin querer, inconscientemente, ya le estamos dando límites. Imaginemos, por ejemplo, lo que ha dicho Loli antes de el universo es infinito. Bueno, pues intentemos pensar, visualizar mentalmente el universo y os daréis cuenta como sin querer estamos poniéndole un fin, aunque no queramos, aunque sea como el horizonte que vemos más allá, le estamos poniendo unos límites, porque nuestra inteligencia no está aún preparada para poder llegar a entender esos términos. Y Kardec sigue explicándonos que decir que Dios sea lo infinito es como tomar el atributo de una cosa por la cosa misma. Es decir, definir algo que no es conocido por otra cosa que tampoco lo es. O sea, aquí está diciendo, no sabemos lo que es Dios y queréis decir que es lo infinito cuando lo infinito tampoco lo conocéis. Es como si yo os pusiese el ejemplo de decir, bueno, a ver, Dios, por ejemplo, es luz. Y es verdad, Dios puede ser luz. Pero decir que la luz es Dios, a que no es lo mismo, a que cambia completamente el concepto. Pues entonces, cuando definimos infinito, que es muy desconocido para nosotros,
al ser algo tan abstracto en nuestra mente, lo confundimos, como hemos hecho con el ejemplo de la luz, con algo que es tan grande, tan inconmensurable, pero que en nuestra mente le estamos poniendo límites. Volvemos a comprobar otra vez más, como se hizo en la introducción y en el prólogo, que nuestro lenguaje, nuestra capacidad incluso de pensar todavía es muy limitada y que Kardec, sabiéndolo y los espíritus también, necesitan aclarar muy bien todos los conceptos. Porque si queremos decir que Dios existe, es por algún motivo. No podemos pretender que sea un acto de fe ciega. Kardec no quiere esto, los espíritus no quieren que Dios sea un dogma para nosotros. Quieren que como mínimo lo podamos llegar a comprender. Y es lo que Kardec intenta en la segunda capítulo de este tema de hoy, que es introducirnos en lo que es el concepto, en la concepción de Dios, no para acabar de conocerlo, porque va a ser imposible por nuestras propias limitaciones, pero sí por lo menos tener esa concepción de qué es Dios y poder llegar con el tiempo quizás a entender y a comprender ese proceso que nuestra mente nos va a ayudar a hacer. Él va estructurando poco a poco las preguntas. En la pregunta número 3 dice, ¿dónde podemos hallar las pruebas de la existencia de Dios? Porque claro, él sigue buscando, dice, bueno, pues a ver si tenemos unas pruebas de que existe Dios, algo que me puedan decir los espíritus para yo poder comunicarlo a los demás. Y entonces los espíritus le dicen, es un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón os responderá. Es una contestación maravillosa. O sea, apela a nuestra razón, apela a todo lo que conocemos, ¿no? Es verdad que todo lo que conocemos tiene una causa, al igual que dijimos en el prólogo, que todo efecto inteligente debía tener una causa inteligente. Con esta respuesta, los espíritus son capaces de explicar la existencia de Dios con una profundidad máxima, sin que nosotros, para nosotros, hacernos la misma pregunta, ¿no? Si vosotros no lo habéis hecho, ¿quién lo ha hecho? Claro, esa es la pregunta. Entonces, Voltaire dijo una frase muy bonita y lo dijo a su modo. Dice, hay Dios porque no hay reloj sin relojero. Un reloj no se hace solo, hay un relojero. Un mundo, un universo no se hace solo, hay un Dios. Y después las palabras también que muy bonitas, dice, desde la creación del mundo, la invisible naturaleza de Dios, es decir, su poder eterno y divinidad, se han percibido claramente las cosas que han sido hechas. ¿Quién pudo decir esto? Pues Pablo de Tarso, en su carta a los romanos. Porque siempre hemos tenido ahí las pruebas de Dios, siempre las hemos visto en todo lo que nos ha creado el hombre. Es más, todos los seres humanos tienen el sentimiento intuitivo de la existencia de Dios. ¿De dónde viene ese sentimiento? Es una consecuencia más de que hay un efecto en nosotros porque hay una causa. Porque nosotros estamos viendo los efectos, decimos, bueno, pues esos efectos tiene que haber un Dios. Y ya tenemos ese sentimiento intuitivo desde el primer momento. No podemos achacarlo al producto de la educación. Y no es un producto de las ideas adquiridas. Es más, hoy en día la persona que cree realmente es un acto de fe porque poco a poco se va eliminando la creencia en Dios a través de las instituciones, de la cultura, de todo lo que nosotros conocemos. Pese a todo ello, más del 90% de la población sigue creyendo, ¿no? Porque las civilizaciones de todos los tiempos han creído en una fuerza superior y se trata de una idea universal. Si es universal, no es producto de la cultura. Ya en la prehistoria, incluso en el arte paleolítico, nos encontramos con pequeñas tallas de piedra o madera que representaban dioses o diosas a las que se les pedía ayuda o protección y se llevaban consigo, eran pequeñitas tallas. O sea, desde la prehistoria, desde el paleolítico, desde que el hombre empieza a sentir que hay un poder superior que le está arropando, que le está acompañando. Y más en ese proceso de la prehistoria, que el hombre es mucho más intuitivo de lo que es ahora. Hasta para la formación de la materia y de sus propiedades íntimas necesitamos una primera causa. De la nada no sale nada. O sea, la materia por sí sola no se crea. Tiene que haber alguien que la ha creado.
Las cosas no se crean solas, tienen que existir una causa para que tengamos un efecto. Desde que conocemos la existencia del ser humano en este planeta, él mismo ha demostrado tener una intuición y una necesidad de relacionarse con el mundo invisible, pero también de agradecer a algo por los bienes recibidos. Es algo instintivo, innato. Hemos de recordar que en teología dicen que la fe viene con nosotros, viene en el propio ser humano. Ese es un sentimiento que encontramos en todas las civilizaciones, la creencia de algo superior que nos cuida, que nos vigila y que a veces, dependiendo de la cultura y la creencia, hasta nos puede llegar a castigar. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que los demás hacen, por lo que los demás piensan. Hay una pregunta que es muy clara. No nos preguntamos por qué en casi todos los idiomas del planeta la expresión mama o mamá es reconocida. ¿O por qué un llanto de un niño despierta en todos nosotros ese instinto natural de protección? Sin embargo, si nos cuestionamos por qué tenemos un sentimiento religioso. No cuestionamos unas cosas, pero sí nos cuestionamos otras para intentar apagar. No es por otro motivo. Es abrumador el acervo arqueológico que apoya la existencia de Dios, que ha llevado incluso a algunos antropólogos a la conclusión de que el deísmo debe ser algo innato y adquirido en el ser humano. Pensad que si bien la mayoría de los científicos sociales proponen lo contrario, hay muchos descubrimientos recientes de científicos que apoyan la opinión de que el deísmo, o sea, la creencia en Dios, es innata en el ser humano. Ya hay una vasta mayoría de cientistas y de seres humanos que creemos en Dios. Y no es porque seamos religiosos, es porque es un instinto que tenemos. Pero es que desde las civilizaciones antiguas hasta las sociedades modernas, incluso aquellas primitivas, las religiones centradas en Dios han conformado la base de todas las culturas humanas. Los científicos afirman que si bien la investigación y las conclusiones son preliminares, no hay todavía conceptos claros, ni determinantes, ni definitivos, estos resultados iniciales sugieren que el fenómeno de la creencia religiosa está integrado en el cerebro humano. Pensad que incluso en California, en San Diego, en la Universidad de San Diego concretamente, hay un grupo de estudiosos que estudian lo que ellos llaman el módulo de Dios. En palabras textuales de ellos, en el último artículo que leímos, dice: quizás existe una maquinaria neurológica dedicada en los lóbulos temporales relacionada con la religión. La misma puede haber evolucionado para imponer el orden y la estabilidad en la sociedad. Eso lo hizo un equipo de científicos de San Diego. Los científicos evolutivos sugieren que la creencia en Dios es una característica común en todos los seres humanos, que se encuentra en todas las sociedades, en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Y que es verdad que podría estar inserta en el complejo circuito eléctrico que es nuestro cerebro, sabéis que va por impulsos eléctricos, como si fuese una adaptación darwiniana para alentar la cooperación entre las personas. ¿Qué frase más bonita para decirnos que es posible que nazcamos ya con una predisposición a tener una creencia en una deidad, incluso a ser sociales a través del amor, porque es lo que nos están implantando? Si la investigación que están haciendo en California es correcta y existe ese módulo divino del que ellos hablan, podría sugerir para algunas personas que los ateos tienen un circuito neurológico diferente. Esto también es un estudio de los cientistas de la universidad. Pero yo me atrevería a ir un poco más allá, a nivel ya personal, y decir, no. Los ateos, la mayoría de los que hablamos con alguno de ellos, están en contra de Dios. No es que no crean en Dios. Por supuesto hay personas que no creen. Pero la mayoría de los que se denominan a sí mismos ateos están en contra de Dios por fracasos, por traumas, por frustraciones, por decepciones. Entonces, eso no es ser ateo. Porque si yo soy ateo y no creo en algo, no voy en contra de eso, porque para mí no existe. Entonces, todo aquel que va en contra de es porque cree en. Y lo tenemos que tener muy claro.
Pensad que incluso a todo lo que estábamos diciendo del módulo divino, hay un obispo de Oxford, en Reino Unido, que tiene unas palabras que son magníficas y hemos creído dignas de poner aquí. Sostuvo que la existencia o no de ese módulo divino es una inquietud para el mundo científico, pero que para los ateos y gracias, que para los teólogos no tiene ninguna importancia. Simplemente porque él dice textualmente, no habría que sorprendernos que Dios nos haya creado con la capacidad física para ser creyentes. Imaginaos qué frase más bonita. Los científicos podéis estar divagando si existe, si no existe. Para nosotros los teólogos no tiene ninguna importancia. Si Dios nos ha creado con una predisposición a creer en Él, pues no pasa nada. Es una curiosidad más del ser humano. A pesar de la creciente evidencia de que el hombre nace con esa capacidad, el hecho de que el concepto de que Dios haya podido variar enormemente en las sociedades humanas sigue muchas veces llevando a los pensadores, aquellos que creen en Dios, que puedan llegar a afirmar que las religiones son una creación humana. Pero aquí no estamos hablando de las religiones, estamos hablando de ese sentimiento innato que tiene el ser humano de creer en algo superior, que no es una religión. No obstante, nos vamos a encontrar con diversas investigaciones exhaustivas que revelan un rastro teológico común que une a casi todas las religiones del mundo. Y ese vínculo que existe entre todas es la creencia en un ser supremo por encima de todos los demás dioses. Es una base monoteísta que se encuentra aún en los sistemas panteístas. ¿Por qué? Porque incluso los sistemas panteístas tienen siempre un dios que está gobernando sobre los demás. Entonces, sigue siendo monoteísta. Por ejemplo, los hinduistas tienen un concepto de Dios, como muchas otras religiones, que sostiene que los seres humanos eran al principio monoteístas y que después, a través de diversos procesos que son, de alguna manera, degenerativos del primer pensamiento, se fueron volviendo politeístas. Pero a pesar de que haya muchos dioses, muchos ídolos, el hinduismo, que ha creado ídolos para todo, tienen tantos dioses como días, como horas, como minutos. Hay infinidad de dioses. Los podéis estudiar si tenéis tiempo y queréis. A pesar de eso, ellos también tienen un dios supremo que se llama Brahman. Por lo tanto, a pesar de ser politeístas, al final resulta que también son monoteístas. Tradicionalmente también los antropólogos concluyen que la religión, todas las que conocemos, surgen a partir de las diversas etapas del politeísmo hacia el monoteísmo, porque comienzan con la atribución de caracteres divinos en las fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando de la antropología, cuando empezó a creerse en el dios fuego, en el dios sol, en el dios naturaleza, en el dios hierba, en el dios lluvia, y al final se acaba todo convirtiendo que por encima de todo eso hay un Dios supremo que nos gobierna a todos. Pues no, nos deja libertad absoluta para hacer, no nos gobierna. Bueno, como hemos visto, hay muchas teorías para decir que la intuición que tiene el ser humano, que esa fe innata, va por un camino, va por otro, pero en realidad no se acaba de entender. Sí que se ha descubierto que hay una parte religiosa dentro de nuestro cerebro, y esa parte religiosa es la que muchas veces, muchas personas, cuando hacen una oración se ilumina. Luego, no es descabellado lo que dijo ese cura de Oxford. ¿Por qué no nos iban a dar también una herramienta física para poder seguir ese proyecto que incluso dice que nos hace personas más sociales y que nos dan un orden? Todo tiene un sentido en la naturaleza. Entonces dice, en la pregunta número 8, ¿qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, al azar. Déjame que explique una cosa, que no vamos a hacer todas las preguntas. Habréis visto que saltamos algunas preguntas. No creáis que vamos a hacer todas las preguntas del libro de los espíritus, pero sí vamos a intentar sintetizar todo lo que podamos para llegar a entenderlo todo. Por eso veréis que entre las que hemos hecho y esta,
Hemos saltado algunas que estaban implícitas en lo que acabamos de explicar. Sí, se han ido explicando todas, pero no se van a leer todas. Entonces dice, dicho de otro modo, al azar. Dice, otro absurdo. ¿Qué hombre de buen sentido puede considerar al azar como un ser inteligente? Por otra parte, ¿qué es el azar? Nada. Ahora yo me iría a la termodinámica, que dice que la energía se va expandiendo, que el calor, habla del caos, nos habla de la entropía, donde si se rompe un vaso, ese no se vuelve a montar. Pero hay una entropía en la naturaleza. Y es una entropía que dice que a más caos hay en la naturaleza, después más orden se genera. ¿Cómo puede ser? O sea, una ley que sirve para la termodinámica, que si se te cae un azúcar al suelo nunca vas a volver a coger los mismos granos de azúcar, que si tú, por ejemplo, quieres volver a poner orden en unas pisadas en la playa, quieres limpiarlas, van a ver las tuyas. Si pides ayuda, va a haber cada vez más desastres de pisadas. Eso es la entropía en la física. Pero en cambio en la naturaleza, si algo se destruye, renace con más fuerza, renace mejor. Si un bosque se quema cuando pasan cientos de años, el barbecho, todo lo que ha habido, ha fructificado. Si los polos giran, vemos que después surgen, como en Noé, un mundo mejor. Entonces, la entropía en la naturaleza es todo lo contrario de lo que sería en la física. ¿A qué no tiene sentido? ¿Por qué? Porque hay una mano divina que ahí está generando para que no haya ese caos. Con unas leyes físicas, ¿no? Todo lo que se genera en la naturaleza es para generar un bien mayor. El universo es en sí toda armonía. Todo revela una inteligencia, el azar es una falta de sentido. Si la Tierra estuviera simplemente un poco más movida, no tendríamos el día y la noche. Si el eje no estuviera como está, no tendríamos la primavera, el verano, habría inundaciones. Todo está hecho. La perfección del cuerpo, que incluso hemos dicho lo que podríamos tener esto para la fe, ese chip para la fe, ¿no? Está organizado hasta nuestras propias cejas. Todo lo que está en el universo es de un equilibrio perfecto. Vemos desde los planetas hasta el propio ser humano, es la obra de un autor, como bien hemos dicho antes. No está hecha al azar. Mira, hago esto, pum, sale un ser humano perfecto, sale un animal perfecto, sale una vía láctea perfecta. Y la grandeza del autor va directamente proporcional a su obra. ¿Quién puede negar la existencia de algo superior e inteligente que es capaz de crear vida de nuestro organismo físico a partir de una simple célula? Es muy compleja. Una sola célula que se multiplica. Explica, Manolo, el cuerpo humano un poco, por favor. Bueno, yo no quería explicar el cuerpo humano, quería explicar una de las obras de ese autor del que estamos hablando. Es una obra que está compuesta de aparatos, de sistemas, que a su vez esos sistemas están formados por órganos, que los órganos están formados por tejidos, los tejidos están formados por células y las células formadas por moléculas, que a su vez están formadas por átomos. Quizás lo estoy haciendo complicado, pero es que aún es mucho más complicado. Porque a nivel atómico y molecular, los principales elementos que forman esa creación de Dios es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Además, a nivel celular, esa creación de Dios tiene aproximadamente entre 40 y 50 billones de células. 40 billones de células, para que se hagan una idea de la complejidad. Y el 70% de esas células pertenecen casi todas a un solo sistema, a los hematíes. Supongo que ya, como ha dicho Loli, sabéis qué es el cuerpo humano. Pues esas células que se agrupan en tejidos no están disgregadas, están contenidas en un cuerpo. Se organizan por órganos, por aparatos, por sistemas, como el locomotor, respiratorio, el digestivo, el excretor, el circulatorio, el endocrino, el nervioso, el reproductor. Todo eso es obra de un autor.
Atribuir este sistema tan complejo, y podría estar hablando de cada uno de los órganos y células del cuerpo durante días por su complejidad, pues atribuir todo este complejo sistema de vida al azar sería como decir que la noche y el día no están sincronizados. Imaginaros, como ha dicho Lori, que un día tenga 24 horas y que el otro día tenga 16. Nuestro ciclo, el ciclo de vida del ser humano, se vería afectado. Pues no, todo en el universo es plena armonía. Todo tiene su utilidad. ¿Cómo vamos a pensar que ha surgido de la nada o del acaso? El problema es que para admitir que hay una fuerza superior en todo, en inteligencia, en amor, en bondad, y que está por encima de nosotros, vamos a tener que apagar nuestro ego. Y eso es muy, pero que muy complicado. Bueno, sí, un poquito complicado. Los puntos que hemos tratado hoy forman parte del capítulo que Kardec dedica a Dios, el capítulo 1. Hay un poquito más que ya iremos añadiendo la semana que viene. En sus dos primeros puntos, donde se analiza qué es Dios y el infinito, y en su punto número 2, donde Kardec intenta sentar las bases para conocer las pruebas de la existencia de Dios, que es lo que hemos tocado hoy. Son puntos básicos de la doctrina espírita, pues es necesario saber y conocer en profundidad no solo qué es Dios, sino entender y comprender su existencia y su complejidad. A pesar de tratarse de dos puntos que pueden parecer que no son demasiado amplios, son de esas lecturas que nos demostrarán a lo largo del tiempo cómo hemos crecido, porque la comprensión de Dios se amplía a medida que nosotros mismos estudiamos y crecemos intelecto-moralmente. Por eso damos esta lectura, este resumen, para que vosotros lo leáis, profundicéis, hagáis vuestras propias preguntas, porque no es una cuestión de lo que digamos, sino de lo que profundicemos dentro de cada pregunta. Por este motivo no basta una lectura, no bastan dos. Estamos frente a un libro que nos acompañará durante toda nuestra vida, si queremos, y que nos mostrará en cada lectura cómo hemos ido creciendo. Nosotros recordamos perfectamente la primera vez que leemos qué es Dios, lo que ha cambiado nuestro concepto de decir que es la inteligencia suprema. Y eso nos tiene que ir pasando a todos, porque a medida que vamos avanzando como seres humanos, vamos a ir aprendiendo cada vez más de este libro, que es un tratado magnífico. Podríamos haber hecho un audiolibro del libro de los espíritus, pregunta a pregunta, leer preguntas, leer la respuesta y quizás ampliarlo un poco. Pero creemos que todos los que nos estéis viendo vais a crecer con nosotros, porque nosotros también crecemos cuando nos tenemos que preparar la charla, cuando nos hacéis preguntas que luego intentamos contestar de forma privada o como creamos conveniente. Entonces, esperamos que lo que estamos intentando hacer, que es conocer en profundidad el libro de los espíritus, no leer, nos ayude a estar unidos, a estar juntos y que nos podamos seguir viendo durante cada semana. Hoy ha sido un placer estar con vosotros. Y hasta la semana que viene. Un abrazo. Me estoy quedando afónica.